Hola, bienvenidos a Susurros del Alma una vez más y un viernes más con Alimentación Consciente y Elena Carlo. Hola, Elena. Hola Peter, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, hoy vamos a hablar de una cosa que es muy importante para la salud, que es la glucosa, que es muy importante quitarlo, vamos, que regularlo más que sea importante para la salud. Y vamos a hablar un poco de las comidas y de cómo puede afectar nuestra Mm. salud. Eh, También, no solo la alimentación, sino el estrés, cómo afecta también la glucosa. Así que, Elena, cuéntanos la glucosa. A ver, A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, ¿qué es la glucosa? Lo primero, ¿no? ¿qué es? La glucosa es uno de los principales azúcares simples de nuestra alimentación. Tenemos tres: glucosa, fructosa y galactosa. Yo creo que a todo el mundo le suena la fructosa de la fruta, pero también está en otros alimentos. Pero el principal azúcar simple es glucosa. Mm, Entonces, eso es a lo que vamos a convertir principalmente todos los alimentos que son ricos en hidratos de carbono, ¿no? Por ejemplo, cuando tomamos cereales, cuando tomamos pasta, pan, patatas o dulces, fruta, pues ahí hay glucosa, en la fruta también hay fructosa, pero todo eso nuestro intestino lo va a convertir a glucosa. Entonces, mm, hasta ahí todo bien, la glucosa no es mala, ¿no? Esa glucosa luego llega a la sangre y entra en nuestras células, o debería entrar en nuestras células porque la van a utilizar como fuente de energía. No es la mm, única fuente de energía que hay, porque podemos extraer energía también de las grasas. Y a veces nos cuentan, no, no, necesito glucosa. Es una de las principales fuentes de energía, pero no la única. mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta ahí todo bien, pero nuestro cuerpo está diseñado para que a la sangre, después de las comidas, llegue una cierta cantidad de glucosa, ¿no? La cantidad justa y necesaria, como en todo, ¿no? Sí, Entonces, sí. este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que nuestra alimentación, pero no solo la alimentación, y ahora hablaremos también de otras cosas, lo que hace es que llegue demasiada glucosa a nuestra sangre o de golpe. Mm. Entonces, ahí es donde nuestro sistema puede encontrarse con dificultades porque no, esa glucosa no está pensada para permanecer en la sangre durante mucho tiempo. Eso es lo Demasiado que azúcar lleva en sangre. a enfermedades, ¿no? Cuando está mucho tiempo. Claro, O demasiado azúcar en constante. sangre o demasiado tiempo puede provocar muchos problemas. Entre ellos va a dañar los vasos sanguíneos, el interior de los capilares sanguíneos, Uf, como que los erosiona y puede provocar un montón de otros problemas, ¿no? Que es un poco de lo que quería hablar, pero en la cantidad justa y necesaria y si mi cuerpo la puede gestionar a través de la insulina, todo está bien. O sea, cuando yo como, va a llegar glucosa a la sangre, en la proporción en la que haya más o menos glucosa, mi páncreas va a producir insulina y la insulina lo que hace de alguna forma es avisar a nuestras células, uniéndose en receptores que hay en la membrana de las células, de que hay glucosa y esas células van a abrir sus canales de membrana para que esa glucosa, es como las compuertas, ¿no? mm, Pueda entrar en la célula. Y entonces eso nos permite mantener un nivel de glucosa más o menos estable. Entonces, igual de problemático es tener demasiada, ¿no? Lo que llamamos hiperglucemia, como tener demasiado poca, que son las hipoglucemias. ajá. Entonces, si yo tengo una hipoglucemia, me puedo marear, bueno, llegado ya a un extremo, puedo perder el conocimiento, puedo entrar en coma, pero en hipoglucemia me puedo marear, me puedo sentir muy débil, me puedo sentir con mucha hambre, con sueño, no me puedo concentrar, hasta me pueden entrar pensamientos negativos. Todo eso producen las hipoglucemias muy marcadas, Y ¿no? eso, Entonces, la gente con esto, ¿cómo se llega? ¿Que usando una dieta muy estricta y que no tiene nada de azúcar? no, yo creo que los extremos nunca son buenos, Sí. pero se trata de que comprendamos cómo funciona este mecanismo y cómo podemos equilibrarlo, ¿no? Entonces, no todo el Sí. mundo tiene problemas para regular su glucosa. Mm, Hay personas que sí y otras que no. Tenemos que tener también ciertos nutrientes que nos ayudan a regular, pero evidentemente lo que comemos va a ser clave, ¿no? Entonces, en alimentación, lo que hablamos mucho del índice glucémico no mm, es el único parámetro, pero sí nos puede dar una idea. El índice glucémico de un alimento es la capacidad que tiene ese alimento, una vez digerido, de producir un aumento de glucosa más o menos fuerte. vale. Entonces, lo interesante, Peter, es que en la naturaleza no hay alimentos, prácticamente no hay alimentos que tengan un índice glucémico muy alto. Sí, Hay alguno, por ejemplo, los dátiles, ¿no? Pero en general el índice glucémico es bajo o medio. mm, Pero en cuanto el hombre empieza a manipular los alimentos, pues mm, ¿qué ocurre? Hemos llegado a producir alimentos que tienen un índice glucémico altísimo.
mm, que en la naturaleza no existe. Es como cuando yo refino una harina, un cereal es integral, eso es lo ideal. Harina integral es menos ideal, pero no está mal. Harina refinada es mucho peor. O arroz integral, arroz blanco, ¿no? Cuando yo empiezo a manipular los alimentos de la manera en que la naturaleza nos los da sí, a otra forma, sí. puedo alterar mucho ese índice glucémico. Y si Mm, como mucho de esos alimentos, sí voy a tener, voy a ser más propenso a tener hiperglucemias, o sea, demasiada azúcar mm. en la sangre. Y eso puede producir un montón de problemas, sí. Eso, claro, en un supermercado casi todo es manipulado. Es lo que me viene a la mente. En un supermercado no tiene por qué, porque claro, ¿cuáles son los alimentos de alto índice glucémico? Todo Mm, lo que tiene azúcar, mm, azúcar, me refiero a azúcar blanco, da igual que sea azúcar moreno, da igual que sea azúcar integral, es azúcar, aunque obviamente hay categorías, ¿no? sí, También todo lo que tiene harinas blancas, los mm, dulces, los helados, los refrescos, que parece que no estamos tomando azúcar, pero estamos tomando, los zumos de fruta, mm, todo eso que en la naturaleza así tal cual no existe, ¿no? O sea, lo que nos sirve mucho como parámetro de referencia es si esto es tal cual la naturaleza me lo da. Porque una manzana tiene glucosa, tiene fructosa, pero tiene minerales, tiene fibra soluble, tiene una serie de nutrientes que hacen que ese impacto en la glucosa sea mucho más moderado. claro, 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 claro. Entonces, evidentemente en el supermercado hay muchas cosas que pueden alterar nuestros niveles de glucosa, pero no tiene por qué, porque si yo al supermercado voy y compro pescado, y compro fruta, y compro verduras, y compro nueces, aguacate, aceite de oliva, pues ahí no voy a tener problema. Voy a tener con panes, harinas blancas, galletas, dulces que están hechos con harinas blancas, todo lo que tiene almidones, almidón de maíz, almidón de tapioca, fécula, muchos productos sin gluten, ¿no? Están hechos con almidón de maíz, harina de arroz blanco, los dulces, el alcohol también es una bebida que produce picos de glucosa, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver, claro, tenemos que ver pero sin irnos al extremo de que no se puede comer nunca nada dulce o no se puede comer azúcar. Claro, tampoco es igual cuando yo tomo azúcar, y no hablo ahí de azúcar blanco, sino alimentos que tienen glucosa, el que yo lo tome solo, Mm, por ejemplo, si yo tomo una rebanada de pan con mermelada y ese pan es blanco y la mermelada tiene azúcar, mm, pues todo es azúcar, ¿no? Que el tomar alimentos que tienen glucosa, pero tienen fibra y tienen grasas y tienen, o combinarlos con alimentos que tienen grasas o tienen proteínas, porque eso hace que no suba tanto, ¿no? ah, La glucosa. O sea, cuando yo tomo algo que son hidratos de carbono y lo acompaño de fibra, grasa y proteínas, estos son sí, los tres maravillosos, sí, voy a hacer que sea mucho más equilibrado ese nivel de glucosa. Y pongo un ejemplo, desayunar pan blanco con mantequilla y mermelada, bueno, pues ahí hay un poquito de grasa de la mantequilla, pero básicamente son azúcares, harina refinada y mermelada, ¿no? Si yo ujú, tomo un pan integral con aceite de oliva o mantequilla y aguacate, tomate, pues tengo los hidratos de ese pan se van a convertir en glucosa, pero tengo otras cosas que van a hacer que eso sea más gradual. Y al ser un pan integral, está toda la fibra hace que la digestión sea más lenta, que la absorción de la glucosa en la sangre sea más lenta y entonces el impacto que voy a tener yo una hora después no va a ser el mismo. no. No, no sé si me explico. Sí, 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 perfectamente, perfectamente. No es lo mismo la digestión más lenta que vaya directamente a la sangre toda la glucosa, un mogollón de glucosa. No es lo mismo. Eso es. Eh, el riesgo de diabetes, ¿de qué viene el riesgo de diabetes? Claro, entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, porque gran parte de los problemas de salud que hay ahora, que no existían hace 50 años o 100 años, son problemas metabólicos, que tienen que Claro, ver con nuestro metabolismo y nuestro equilibrio hormonal. Entonces, claro, si uno de los problemas, si yo tengo no es si un día me tomo una tarta o me como un plato de pasta de harina blanca, no, la cosa es si en mi alimentación, de forma habitual, lo que yo como está produciendo que tenga esos picos de glucosa muy altos en la sangre. mm, Entonces, claro, esto me puede llevar a muchos problemas. Uno de los problemas es que los picos de glucosa nos producen inflamación porque desatan una serie de respuestas en nuestro cuerpo que se producen sustancias inflamatorias y eso debilita nuestro sistema inmunológico. claro, El sistema inmune, las 2 horas posteriores a haber tomado azúcar,
está muchísimo más despistado. O sea, Ah, le pasan los virus por delante, digamos, y no se da cuenta, ¿no? O sea, tiene una capacidad de reacción menor. Pero además, si yo tengo cada día esos picos de glucosa, estoy haciendo trabajar a mi páncreas de más. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que el páncreas va a producir toda la insulina que considera que es necesaria, pero puede llegar un momento de la vida en el cual se cansa. claro. Hay muchas más cosas que ocurren, hay muchas, pero en la diabetes, lo que ocurre antes de que nos puedan diagnosticar la diabetes de tipo 2, que es esa diabetes que viene a lo mejor en la segunda etapa de la vida o la tercera, porque cada vez se está adelantando más la edad. Sí, sí, es lo que te iba a decir, que cada vez más Claro, gente más joven lo está teniendo. claro, pero ¿por qué es esto? Porque tenemos una alimentación muchas veces que no es nada equilibrada, porque no son alimentos completos, tenemos esas hiperglucemias durante el día y además se mezcla con el estrés, ¿no? Claro, Que es otro componente que luego, pues si quieres, podemos explicar. claro, claro. Entonces, claro, antes de llegar a ser diabéticos de tipo 2, antes de que nos diagnostiquen eso, y eso es el objetivo del que podemos contar hoy, tenemos una serie de señales de aviso, Mm, ¿no? Y esas señales de aviso son, por ejemplo, el tener muchos antojos de dulces, el que después de una comida completa, o sobre todo si es una comida en la cual había pasta, patatas, mucho pan, muchos hidratos, nos da un bajón de energía tremendo y mm, tenemos mucho sueño mm, y al rato necesitamos volver a comer, ¿no? El tener aumento de peso y sobre todo grasa abdominal, mm, todo eso son señales de que igual tenemos problemas con la glucosa. Y el problema también con esas subidas de azúcar es que cuando entra la insulina en juego, lo que ocurre es que da un bajón muy grande. O sea, primero es una montaña rusa, ¿no? En nutrición le mm. llamamos así. Sube mucho y luego da un bajón demasiado fuerte, tampoco es deseable. Entonces, cuando yo estoy en esa hipoglucemia, que le llamamos hipoglucemia reaccional, porque es Ujú. como reacción a la hiperglucemia anterior, ¿qué me pasa? Pues vuelvo a tener hambre, aunque haya comido mucho. Tengo sueño, tengo cansancio, no me puedo concentrar, me puedo tener nerviosismo, puedo tener mal humor. Hay personas que tienen incluso síntomas depresivos. O a los niños les pasa, ¿no? Cuando llega, eh, se les ha pasado el efecto del desayuno en el Sí, colegio, pues empiezan a ponerse nerviosos, se levantan, no se concentran, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con el azúcar. claro. Entonces, claro, hay una fase previa a llegar a ser diabéticos, que es cuando mi páncreas se cansa y dice, hasta aquí hemos llegado, ya no puedo seguir produciendo más insulina. Antes de eso, lo que vemos en una analítica de una persona que está en estado prediabético es que la insulina está altísima. Ajá, ¿Por qué? Porque el páncreas está todo el tiempo tratando de regular la glucosa, claro, sí. produciendo mucha insulina. Pero claro, nuestro cuerpo tampoco está diseñado para eso. Entonces, No, ¿qué ocurre? Que las células se pueden llegar a cansar de tanto mensaje de la insulina, ¿no? Tanto estímulo. Entonces ocurre lo que llamamos resistencia a la insulina, que es que de repente las células se vuelven resistentes. La insulina llega, se une a su receptor para avisar de que tienen que abrir sus compuertas para captar la glucosa y las células dicen, no. yo ya ni oigo ni actúo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina? Que la insulina está muy alta en la sangre, Sí. pero la glucosa sigue en la sangre porque no está entrando en las células. Ah, ¿Se entiende eso? sí, 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 Sí. sí. Bueno, Ahora espero que se sí. entienda para todos. Entonces, claro, ese es el paso previo a llegar a tener diabetes de tipo 2. Ah, ¿Qué pasa? Que normalmente en una analítica, en muchas personas que están en ese estado prediabético, como aún no tienen un diagnóstico de diabetes, nadie les testa la insulina. Pero si se viera, veríamos que está muy alta. sí. Aparte que los rangos que nos dan los laboratorios son muy de manga ancha, ¿no? La insulina tendría que estar en un nivel moderado, máximo 5, ¿no? Sí. Y admitimos hasta 20. Entonces, claro, si yo tengo continuamente la insulina alta y tengo el azúcar alto en sangre porque no está entrando en la célula, eso me va a generar un montón de problemas. Voy a Mm, ganar peso, voy a crear mucha más grasa, grasa visceral, grasa abdominal, que a nivel cardiovascular me predispone a tener muchos problemas de salud. Mis vasos sanguíneos se van a dañar, puedo tener más riesgo de problemas cardiovasculares, va a subir el colesterol muchas veces, pero el colesterol no es malo. El colesterol sube porque trata de alguna forma claro, es un protector de los tejidos y de los vasos sanguíneos, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues esa es otra de las cosas que va a ocurrir.
y al final estoy en un... Emocionalmente no estoy estable. Cuando mi glucosa sube, baja, yo voy a estar eufórico aquí y deprimido aquí o irritable aquí y no estoy centrado, no puedo tomar decisiones claras. Me Sí, refiero llevándolo al extremo, ¿no? En que no estoy en mi centro. sí. Entonces, eso es algo que yo creo que nos ocurre hoy en día mucho Mm. y la alimentación moderna nos lleva ahí, a un poco desconectarnos de nuestro centro, yo Sí, creo, ¿no? sí, sí. Aparte de todos los problemas físicos que luego podemos tener con que el sistema inmune se debilita, el azúcar en exceso lo que hace también es dañar a la microbiota intestinal, entonces va a modificar esa microbiota también negativamente. Claro, Y es un bucle porque es muy adictivo. Cuando yo tengo ese estímulo, ¿no? De la subida de azúcar, en el momento que me vuelve a bajar, de alguna forma mi cuerpo me vuelve a pedir que claro. le vuelva a dar ese chute, ¿no? Ese Droga. estímulo. Es una droga. Entonces, Quiero más, claro, quiero más. exacto. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que pasa eso, que no es normal no poder parar cuando estoy comiendo pan o pasta o patatas, no poder parar con los dulces. No es normal acabar una comida completa y si ha sido equilibrada, que me entre muchísimo sueño y me quede sin energía, que Mm, necesite dormir, mm, que necesite comer cada 2 horas porque no puedo aguantar sin comer, mm. ¿no? Tendríamos que estar 4 o 5 horas, hasta 6 horas, si mi comida ha sido completa y yo he Ya, podido ya. aprovechar esos nutrientes todas Mm. esas horas sin hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es como comidas vacías, ¿no? Que te llenas al momento, pero no te están alimentando. Calorías vacías. Claro, y una referencia que nos ayuda mucho, aunque parezca muy simple, es cuánto se parece esto a lo que la naturaleza me da, ¿no? Sí, Y pongo un ejemplo siempre de las tortitas de arroz, porque mucha gente piensa que las tortitas de arroz del herbolario son muy sanas, sí, sí. porque, bueno, pues no tienen gluten, es arroz integral, hasta ahí todo Sí. bien, pero ¿cuánto se parece una tortita de arroz a un grano de arroz integral? Sí, sí, Dime sí. tú, Además, un poco. en los colegios muchas madres lo ponen a los hijos para la merienda de media mañana. Lo Les sé, pongo lo sé. tortita. Un día está bien, pero el arroz integral, la naturaleza lo pensó para que lo cozamos, ¿no? Hervirlo en agua con sal y lo tomemos en grano, ¿no? Eso sería lo más parecido a cómo la naturaleza nos lo da. Claro, Y entonces, a medida que nos vamos alejando de ahí y lo vamos manipulando más, el problema se hace más grande. claro. Porque, claro, es lo que yo digo muchas veces, ¿no? Si la naturaleza quisiera que tomáramos zumo de manzana, nos daría en el árbol bricks de zumo de manzana, ¿no? Claro, No nos claro. daría manzanas. Sí, sí, O sea, sí. parece muy simple esto que digo, Peter, pero tenemos que reflexionar sobre ello, Sí, porque hasta qué punto realmente estamos comiendo los alimentos en su estado completo, ¿no? sí. Primero ser consciente de ello, que tener conocimiento sobre ello. Y luego Exacto, hacer algo al respecto. Que es exacto. y con el estrés que tenemos encima, muchos no, "Uf, esto porque es más rápido". Claro, claro, pero luego al final repercute negativamente en nuestra calidad de vida, porque una Claro. persona que tiene esos picos y bajadas de glucosa tiene Sí, más ansiedad, está sí, más intranquilo, tiene menos paz interior, tiene menos claridad mental, menos capacidad de sacar adelante sus proyectos en la vida. O sea, está muy sí. vendida a eso, ¿no? Yo siempre digo, nosotros tenemos que controlar la comida, no que la comida nos
controlada con hábitos de vida y con la alimentación. Y a veces algunos suplementos necesarios. Si no es lo mismo que la diabetes tipo 1, que es sí. otra patología completamente distinta, que tiene un origen autoinmune, la diabetes tipo 2 sí. Lo que pasa es que hay que de alguna forma reparar el metabolismo que está dañado. Pero La claro, eso pasa poco a poco por ir quitando todos esos alimentos que nos están dando un montón de calorías y picos de glucosa y no nos nutren. Entonces, el tipo 2 es autoinfligido, vamos a decir, y el tipo uno no, es algo inmunológico. Bueno, sí, no me gusta tanto ese planteamiento porque creo que a muchas personas les puede conectar con la culpa de alguna forma, ¿no? Ah, Yo creo bueno, que cuando sí. enfermamos a Bueno, veces nos sentimos culpables de qué habré hecho yo y sí. claro, eso no Hombre, nos ayuda, ¿no? es también la inconsciencia, de no saber. No es de hoy qué me he hecho, no, pero también. Sí, Si no sí, sabes, pero la diabetes tipo 2 también tiene su parte emocional, entonces no es claro, solo lo que hemos comido que nos puede llevar ahí y luego hay un componente de estrés muy importante también. claro, ¿No? O sea, una persona que está muy estresada, y eso también es importante tenerlo en cuenta, puede tener niveles de azúcar muy altos, de glucosa muy altos en sangre, aunque no esté comiendo cosas que tengan un índice glucémico alto. claro. Y eso es importante, lo digo para también quitar esa parte como de culpa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo creo que, bueno, para mí, yo siempre lo digo, yo soy Tauro, para mí la comida es disfrute, también es una forma de dar y de darnos amor y de darlo a los demás. Entonces, claro, no me gusta cuando convertimos eso en algo que para disfrutar luego me tengo que sentir culpable, ¿no? Me tengo que sentir avergonzado porque he comido algo que no es bueno, ¿no? Sí, Yo creo que tenemos que llevarlo más al terreno de qué es lo que a mí me ayuda en mi vida a estar, tener el bienestar que yo quiero y la energía, la vitalidad que quiero, mm, más que a eso, ¿no? Y un día nos comemos un dulce y eso está bien, ¿no? Pero sí que es cierto que en la diabetes puede haber otros componentes y el estrés es uno importante. ¿Por mm, qué? Porque cuando yo tengo un estrés prolongado en el tiempo, no hablo de un estrés puntual, ¿no? De este estrés crónico que tenemos hoy en día, que tanto se habla, estoy produciendo cada día un nivel de cortisol más alto de lo normal o de lo que sería deseable, ¿no? mm, Nuestro cuerpo ya sabe lo que son niveles deseables de glucosa, de cortisol, de mil cosas, ¿no? Entonces, ese exceso de cortisol eh, que mi cuerpo lo produce por diferentes razones, crea una respuesta en el organismo, ¿no? Mi cuerpo cree que estoy en peligro. Cuando yo estoy estresado y produzco cortisol, mi cuerpo lo que entiende es que mi supervivencia está en peligro. sí, Aunque luego no sea real esto, ¿no? Pero es lo que mi cuerpo cree. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Moviliza la reserva de glucosa que hay en el hígado. O sea, cuando yo como alimentos que tienen glucosa, esa glucosa que hay en la sangre, una parte entra en el hígado y el hígado la almacena como reserva para posible emergencia, ¿no? Por si tenemos que pasar muchas horas sin comer o porque en ese momento de emergencia entiende que yo tengo que luchar o huir, ¿no? Como la famosa respuesta de lucha o huida. Entonces, si yo tengo que luchar o salir corriendo, voy a necesitar que llegue mucha glucosa a mis músculos para ah, tener más fuerza. sí, Entonces, el cuerpo automáticamente va a hacer que esa glucosa que está en el hígado se libere a la sangre. ah, Conclusión, Peter, para hacerlo sencillo, cuando yo estoy estresado y me sube el cortisol, aunque no coma nada, me va a subir la glucosa claro, en la claro. sangre. Y este es el problema que yo creo que tenemos hoy en día y que yo veo mucho, aparte de la alimentación moderna, que Sí, obviamente hay varias cosas que habría que cambiar, ¿no? sí, Es este estado de estrés sostenido en el que nos mantenemos gran parte del tiempo. mm, Y entonces, claro, el sistema trata de responder a eso, cortisol, 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 pero cuando hay picos de cortisol, yo después necesito un tiempo de recuperación. Es como si tengo una emergencia, ¿no? De repente estoy en un incendio y tengo que escapar del incendio, o me atracan y tengo que salir corriendo, o estoy en un bombardeo, en una guerra. Todo ese tipo de situaciones extremas pero cortas, mi cuerpo puede responder. Pero después necesito pasar un tiempo más largo recuperándome de eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso hoy en día no pasa, porque el impacto de estrés diario, bueno, aquí en los países donde tenemos, no estamos en guerra, obviamente, es un impacto a lo mejor no tan grande, pero es cada día. sí, Yo eso, cada día me estoy preocupando por todo lo que mis pensamientos, me estoy preocupando si llegaré a final de mes, me estoy preocupando si habrá otra pandemia, me estoy preocupando si mis hijos estarán bien, me estoy preocupando de si me voy a poner enfermo, de si me despedirán. trabajo, sí. X en el mindset de cada uno, ¿no? Entonces, eso
mantiene una situación de estrés sostenido y el mundo en que vivimos es un continuo input de Sí, mensajes estresantes, ¿no? Entonces, sí, eso puede colapsar a mi sistema, metabólicamente hablando, porque es cortisol, cortisol, cortisol y no hay recuperación. Y además hay gente que no duerme bien, cada vez más, porque los campos electromagnéticos, la radiación, todo lo que está sucediendo. Entonces, claro, si yo tampoco reparo por la noche, ¿cuándo descansa y se recupera mi sistema? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que acaban teniendo esos niveles altos de azúcar en sangre por ese estrés continuo. Si le sumo la alimentación, ya el problema se hace más grande, ¿no? mira, sí, Pero no lo pongamos todo en la comida porque a veces la demonizamos mucho. Y yo siempre digo, una persona que se toma un día una tarta en un cumpleaños porque la apetece y está relajada, todo está bien, su cuerpo puede gestionar eso. Claro, si tú me tarta cada día, no, pero el problema es el propio estrés que yo me estoy generando, ¿no? Y a veces es el propio estrés de me estoy comiendo algo que no me debería comer, eso sí, ya me está estresando. Entonces, si me lo voy a comer, disfrútalo, endorfinas y luego sigues con tus buenos hábitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí bueno, cada uno tiene que revisar qué es lo que tanto le estresa en su día a día, sí, que metabólicamente nos puede estar dañando tanto, ¿no? Y eso me puede llevar en un momento dado a resistencia a la insulina y si eso progresa, puedo acabar teniendo diabetes. sí, Pero sí se puede revertir, porque claro, no pasa solo por la alimentación, como por esa higiene mental y esa gestión emocional del estrés, porque, bueno, y la actividad física, obviamente. hombre, eso es importante también. Alguna actividad física hay que hacer. Pues sí, sería lo suyo. Sea, no sé, andar durante media hora al día, pero andar a un paso un poco más ligero. No pasear, sino andar y usar. Sí, y eso, bueno, pues también en la mayoría de los casos no es suficiente. Es un comienzo, pero bueno, podemos añadir más cosas, ¿no? Sí, sí, Que nos sí. ayudan. De hecho, en la resistencia a la insulina, pues también el entrenamiento en ayunas o entrenamiento de fuerza, Sí. eh, aunque sea cortito, nos ayuda a poder regular ese nivel de glucosa también. Pues mira, eso es importante saberlo también. Em, bien, en el 11 de noviembre vas a sacar un curso de las glándulas adrenales, ¿no? Sí, tiene que ver con esto que estamos hablando porque las glándulas adrenales o suprarrenales, es lo mismo, son las encargadas de producir cortisol y adrenalina. Mm. Pero no solo, producen muchas otras hormonas. Entonces, bueno, sí que son las encargadas de producir las hormonas del estrés. Entonces, claro, ¿qué ocurre hoy en día? Que nuestras adrenales están muy fatigadas, Mm. un poco como el páncreas, ¿no? Que también está muy cansado. Entonces, Sí, les damos les trabajo. damos demasiado trabajo. Entonces, claro, en personas que llevan muchos años con un estrés sostenido, las glándulas adrenales se pueden cansar y no llegan a producir suficiente cortisol. Y esto puede generar un montón de otros problemas. Entonces, en ese curso, que de hecho se llama Adiós fatiga, ¿no? Cómo recargar tus adrenales, lo que vemos es cómo podemos cuidar a las adrenales, porque el estrés está ahí. Peter, no sé cómo lo ves tú. Sí, no, Yo está ahí. creo que sí podemos aprender a evitar situaciones estresantes, pero lo que tenemos que aprender es a gestionar Sí, lo que mira, nos ocurre en el día a día y a gestionar este mundo un poco loco, ¿no? Entonces, todo lo que ayude a cuidar las adrenales nos va a permitir seguir teniendo un nivel de energía vital bueno, aunque vivamos una vida estresante, ¿no? Porque cuando las adrenales empiezan a cansar, podemos ir al otro punto. sí, Ya no producen suficiente cortisol. Entonces, ¿qué me ocurre? Que o lo producen a deshora. ¿Qué me ocurre? Que me levanto y siento que no tengo energía para empezar el día. O sea, que no he descansado, que sigo agotado y al mismo tiempo esas personas a veces por la noche no consiguen conciliar el sueño, pero por la mañana están agotados. Entonces, si yo tengo bajones de energía durante el día, si tengo muchos antojos de dulces o también de cosas muy grasientas, mm, de cosas grasientas y saladas, ¿no? Como patatas fritas, todos esos antojos me avisan de que mis adrenales pueden estar un poquito fatigadas. Y hay muchas cosas que podemos hacer para volverlas a tonificar. Esa es la buena noticia. Que pues, todo lo que yo explico es el problema que tenemos, pero tiene solución. Casi todo tiene solución. casi No puedo todo decir tiene solución. todo, pero casi todo tiene solución cambiando hábitos, cambiando alimentación. Poco a Y poco. son dos glandulitas muy importantes, están justo encima de los riñones, por eso se llaman también suprarrenales. Y es increíble todo lo que hacen para lo pequeñitas que son y el poco caso que les hacemos.
Sí. Bueno, hombre, si no sabemos, también ignorancia tiene que ver también, porque no sabemos si existe Claro, y qué hacen y todo esto, pues es importante saber lo que hacen y cómo funcionan y cómo eso pueden es. Y tiene ayudarlos. mucho que ver también con el consumo de azúcar, Ajá. el desgaste adrenal. Por eso también lo enlazaba con eso. Pues eso es el 11 de noviembre, ¿no? Empieza. Es un curso online, son 2 días. Y la primera clase es el día 11 de noviembre, sí. Vale. Pues lo pondremos Y en el... ahí vamos a entender cómo funcionan y qué podemos hacer para recuperar esa vitalidad, que a veces parece que es normal estar siempre cansado, ¿no? Es genial. No sé tú, pero a mí todo el mundo me dice, no, es normal, si todos estamos cansados ya. Hemos normalizado algo que no es normal. No, hay muchas cosas así también, muchas cosas. Claro, sí, 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 es normal tener un dolores con la edad, es normal no dormir con la edad, es normal esto. No es normal, es lo habitual, que es distinto. Eh, ahí lo has dado en el clavo. Exacto, exacto. Que sea habitual no quiere decir que sea normal. No, no. Y de eso, como eso, muchas cosas también. Con el estado Sí. emocional, como tenemos que mirar hacia adentro todos los días. Como decíamos, hemos dicho muchas veces aquí, que hay que escuchar el cuerpo y escucharnos a nosotros mismos, no solo por la alimentación, sino también emocionalmente. Todo es hacia, claro, todo es hacia adentro. Sí, Y además de cómo estén nuestras emociones va a condicionar mucho lo que elegimos comer, nuestros antojos, nuestros caprichos. Está muy relacionado también. O sea que mm, las emociones, yo creo que diría que es lo primero, ¿eh? Lo primero a atender, sí, 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 porque sí. condiciona todo lo demás. Sí, sí, sí. Y escuchando tu cuerpo también, mirando hacia adentro todos los días, te puede llevar también a solucionar otros problemas, no solo la alimentación, sino de cómo Por, estás por supuesto. emocionalmente, que si tienes algún problema mental, la subconsciencia que te está machacando y no te has dado cuenta, muchas cosas, muchas otras cosas también. Sí, Y esos mantras automáticos que no son mantras buenos, que digo eso yo, es, no esos que me eso es, repito cada día, tengo que, debería de, esto no lo hago bien, esto sí, esto es lo que va a pasar, si no hago esto va a pasar lo otro. así es. Y vamos en automático. Y eso es lo que hay que mirar, hay que mirarlo. Pues muchas Exacto. gracias por eso y pues le pondremos en la descripción ese link para tu canal, para tu página, para que puedan apuntarse el que quiera y nos veremos otra vez dentro de 2 semanas. Nos veremos en 2 semanas. Y el que Y se esté preguntando cómo hacer para comer menos azúcar, pues que tome más grasas buenas y más proteínas, y eso le va a ayudar a tener menos antojos. Eso también lo quería decir antes de que cerremos. perfecto, perfecto, me parece genial. Muchísimas gracias por todo y nos vemos. Gracias a ti, Peter. Bueno, susurros, otra semana con Elena y hoy me parece que hemos tocado un tema muy común que está afectando a mucha gente hoy en día y especialmente la gente más joven también, porque hombre, la gente mayor ya saben que tiene que cuidar lo que comen, la glucosa que comen, pero ahora está afectando mucho más a la gente joven y deberían mirar mucho más lo que ingieren. Así que nos vemos la semana que viene y hasta pronto, Sabobana.